Hola gente, ¿cómo están? En este video les voy a estar mostrando un poco el proceso de esta ilustración de Sherlock Holmes que hice para el Fanart Challenge. Lo primero que hago es hacer el dibujo a lápiz y aplico una base de tinta china eh, para generar esas texturas que no se pueden lograr tan fácil en el digital. Mientras espero que se seque, lo que hago es aprovechar el tiempo para hacer algunos detalles o algunos elementos que voy a agregar después en la composición final. Acá hice unas pruebas de texto en caligrafía para la frase típica de Sherlock. Hice también unas manchas y algunas texturas que después voy a recortar y aplicar en el digital junto con la composición. Una vez que terminé de entintar todo, lo que hago es dejar reposar la tinta un día para que se seque bien. Después lo escaneo en alta resolución y empiezo a trabajar los volúmenes en Photoshop, tanto de los elementos como del personaje. Una vez que importo las imágenes, lo que hago es limpiar un poco, acomodar los niveles y realizar una máscara de selección para no salirme del dibujo cuando empiezo a trabajar con los pinceles en Photoshop. Una vez que termino de enmascarar todo el personaje, lo que hago es separar en canales lo que va a ser cada elemento de la ilustración. Lo que va a ser la piel, la ropa, las manos, todo lo que tenga que pintar por separado, lo separo también en canales. Lo que hago cuando trabajo en Photoshop es separar todo en 4 capas principales. Una para el entintado, una para lo que va a ser las sombras, otro para las luces y la última capa la dejo para brillos o pelos o cosas que vayan separadas. Si les gustó este video, arriba a la derecha les dejo un enlace a la lista de reproducción con todos los fan art que llevo hecho hasta el momento.
Lo que van a ver ahora en un ratito es que estoy usando la herramienta de tampón de clonar para corregir las líneas de lápiz que me quedaron muy fuertes al no hacer bien el proceso de entintado en un principio. Una vez que terminé de dar volumen al personaje, lo que hago es traer los elementos que había hecho en el proceso anterior y empezar a armar la composición de la ilustración final. Este proceso es un poco más complejo para mí porque cuesta mucho mantener el equilibrio entre los objetos y el personaje. Una vez que quedo conforme con el orden de los elementos, lo que hago es ajustar un poco los niveles para que la ilustración no quede oscura y preparar todo para impresión. Y bueno, listo, eso es todo el proceso. Espero que les haya gustado y si es así, no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Gracias por quedarse hasta el final.